Yo les quiero animar a que, si hay preguntas, que por favor, este es el momento. ¿Por qué este es el momento? Porque entendemos que esta es la atmósfera. Hemos generado una atmósfera de adoración. El Espíritu está acá. Él está quitando los velos. Este es el momento para agotar todo tipo de preguntas. Como les digo siempre, cuando seamos 3.300 no vamos a poder levantar la mano cada uno, pero mientras tanto sí. Así que hacemos la gran Rebeca y levantamos la mano cada vez que queramos preguntar algo. Bueno, vamos entonces a ir a Mateo capítulo 13 de la versión nueva Biblia latinoamericana de hoy, NBLH. Y lo interesante que en este capítulo se desarrollan varias parábolas, y las parábolas son parábolas del reino. Presten atención a esto. Son parábolas que describen el reino. Muchas veces nosotros hablamos del reino, charlamos del reino, pensamos que cantamos canciones del reino, comentamos sobre cultura del reino, pero es necesario entender de qué se trata el reino. Y estas parábolas son muy oportunas para que podamos ver de qué se trata el reino. No vamos a ver todas las parábolas que están en este capítulo, pero sí vamos a ir a la parábola del trigo y la cizaña. Y créanme que lo que les voy a decir les va a dejar más preguntas que certezas, porque les voy a dejar incógnitas más que cuestiones aclaradas. Pero creo que el Espíritu Santo habla del cuerpo, entonces las preguntas que soltemos aquí, Dios lo va a ir revelando y nos va a ir llevando, como es su promesa, a toda verdad. Entonces, desde el versículo 24 de este capítulo 13, dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha echado esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Unos versículos más adelante Jesús explica esta parábola en el versículo 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron los discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña. Y fíjense qué clara que es la explicación del Señor. Muchos de nosotros hemos escuchado cada cosa sobre esto, cada predicación, pero es tan claro lo que el Señor expresa. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Todos me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Todos están leyendo conmigo, ¿no? Sí. Bien. La buena semilla, ¿quiénes son? Y las cizañas son los hijos del maligno. O sea que el maligno tiene hijos. Ahora yo le pregunto, ¿la cizaña se convierte en trigo? No. Entonces, si hay trigo, que son hijos del y hay cizañas que son hijos del
Primera pregunta, ¿la cizaña se convierte en trigo? Ya tenemos una respuesta. No. Bien. El enemigo que la sembró, ¿qué sembró? A los hijos del maligno, que son las cizañas. ¿Quién es? Es el diablo. Estoy en el 39. La siega es el fin del mundo. Gente, el fin del mundo no es el apocalipsis que muestra Hollywood. El fin del mundo habla de un fin de una etapa, el fin de una era, el fin de un plan, un orden desorden, el fin del mundo, el cumplimiento de las cosas, el fin de los tiempos. Muchas veces se nos vino a la cabeza el pensamiento que el mundo se terminaba. Yo estoy en muchas dudas en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Dios en ningún lado muestra que Él es un mal administrador. Cuando Él dice que hace cielo, tierras y cielos nuevos y tierra nueva, no está hablando de crear cosas nuevas, sino de restablecer lo creado, de volverlo al orden original. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. No encuentro en ningún lugar donde diga diferente. Hay otros pasajes de Pedro, pero eso lo podemos charlar personalmente. Ahora, quiero que vayamos a fijarnos y recordar y pensar que la siega es el fin de un ciclo, de una etapa. ¿Me vienen siguiendo? Sí. Bien. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera arderán en el fin del mundo. En el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde los va a recoger? No se distraigan. ¿De dónde se los van a recoger? Los recogen de su reino, no del mundo, de su reino. A todos los que son, ¿qué? Piedra de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es camino que se va apartando del Padre. ¿Se acuerdan lo que charlamos hace una vez? Es ese pequeño deseo que va desviando mi corazón del camino recto, que es el camino hacia el Padre. Camino de justicia es mi deseo, es el Padre. Camino de iniquidad es cuando mi deseo es otra cosa que no es el Padre. Y la iniquidad produce en mí el pecado, como dice Santiago. Bien, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Es decir, el que puede entender esto, que lo entienda. Ahí toma ese último pasaje, un versículo de los últimos capítulos de Daniel, que habla que aquellos que enseñan justicia van a ser como luminares, como resplandecientes estrellas, exactamente. Yo entiendo de que acá está hablando, a mi juicio, a mi ver, de varias cosas, de fin de ciclo, como le decía, pero también de cuando las cosas se determinan, quién va al reino, quién permanece en el reino y qué va hacia el horno, quién está en el horno. Pero hay algo que a mí me llama la atención, es que el campo es el mundo, ¿sí? Dice así, vamos a ir de vuelta. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos y las cizañas son los hijos del maligno. Y la siega es el fin del mundo. Ahora, la cizaña crece junto con el trigo. Si los hijos son el trigo y el trigo está listo para la siega. Cuando Jesús dice, miren los campos blancos, orad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos, listos para la siega. ¿Estaba hablando del fin del mundo? No. Está hablando de una cosecha, está hablando de un fin de un ciclo. Es decir, la semilla murió, dio como origen la plantita dio fruto y el fruto maduró. Un fin de ciclo. El mismo fin de ciclo tiene la cizaña.
porque dice que crecen juntos. Ahora, uno es hijo del reino, los otros son hijos del maligno, ¿verdad? Ahora, el tema es que cuando venga el fin, los ángeles van a recoger de su reino a la cizaña, que son las que son piedra de tropiezo y hacen iniquidad. Gente, una noticia: en el reino siempre va a haber cizaña. Fíjense que cuando él da la palabra, esto último lo explica, él explica la parábola, pero cuando él da la parábola, dice que mientras los hombres dormían, no dice mientras el dueño del campo, el Señor, dormía. Presten atención, mientras los hombres dormían. Si el hombre duerme, entra cizaña. Si el hombre duerme, entra cizaña. Entonces acá me encaja muchas cosas en la cabeza, como diciendo, por eso el Señor tanto dice, velad y orad. Velad y orad. No podés orar conmigo ni una hora, le dice los discípulos. No podés velar conmigo ni siquiera una hora. ¿Se acuerdan? Velad y orad. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa y él está siempre esperando el momento que el hombre duerme para sembrar cizaña. Ahora, estos que son cizaña crecen junto con el trigo y son piedra de tropiezo y son los que hacen iniquidad. Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude a nunca querer convertir un trigo, una cizaña en trigo. ¿Me explico? A veces oramos para que alguien se convierta y lo hacemos más de nuestros almáticos sentimientos que de una indicación concreta del Espíritu. Díganme, ¿quién oró? Si está registrado en algún lado, ¿quién oró para que Saulo se convirtiera? No, pero ¿quién oró? ¿Quién oró para que Saulo dejara de perseguir la iglesia y se entregara a Cristo? ¿Quién? Ni Ananías, ni Ananías quería. Cuando el Señor lo manda a orar, no, Señor, que andaba matando y que tienen orden para venir y perseguirnos. Anda, Ananías. Bueno. Pero ni Ananías quería orar por él, ¿o no? Y muchas veces nosotros oramos para que alguien se convierta y lo que estamos haciendo es metiendo cizaña. Porque hay gente que son hijos, y no lo digo yo, lo dice acá, hijos del maligno. Yo sé que el Padre está llamando a los hijos. Amén. Pero pidamos siempre al Espíritu Santo guía para que acá no entre ninguna cizaña. No lo permitamos. Mantengámonos alerta. En realidad ni siquiera nosotros convertimos a los hijos. No. Ni la cizaña ni el trigo. No. Porque es la obra de Dios. Exacto. Bien. Esto fue simplemente algo que quería compartirles por lo que recién el Señor me mostró. Veo gente muy callada, gente que me mira, no sé si están entendiendo, si lo están recibiendo. Si hay preguntas, levanten la mano, hagan la gran Rebeca y avisen. Muy bien. Vamos ahora al otro capítulo de Mateo. Estábamos en Mateo 13, vamos al 14. Y vamos al versículo 22. En este lugar vamos a leer una historia que es muy interesante, que muchas veces hemos leído, muchos de nosotros. Pero hay un par de puntitos que quisiera que estuviéramos viendo sobre este pasaje. ¿Están? ¿Sí? Versículo 22. Enseguida Jesús
hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía la multitud. Aquí en este pasaje dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Me llamó la atención esto y me fui a estudiar, me fui a investigar. ¿Por qué me llamó la atención? Porque no es que Jesús les dijo que subieran a las barcas, ni tampoco dice Jesús les pidió que subieran a la barca, sino dice que Jesús hizo que subieran a la barca. A mí me lleva a la mente a pensar que hizo. Creo que a vos se te está cruzando la misma idea. En el original tiene esa idea de una acción media así, de hasta casi violenta. Los metió en la barca. ¡Wow! ¿No era que Jesús era amor? Jesús los agarró y los metió en la barca. Y estamos hablando de gente grande, ¿eh? Claro, ¿no? Qué tremendo. Bueno, y Jesús hizo que se metieran en la barca y que fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? ¿Cómo era el viento? Contrario. ¿Era de costado? ¿Cómo era? Contrario. A la cuarta vigilia de la noche, eso es más o menos entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, vuelvo a repetir, estamos hablando de gente grande, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Alguna vez viste, para cómo eran varones, ¿alguna vez viste a un hombre varón grande gritar de miedo? Eso es decir, ¡ah! Porque acá dice que gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y aquí está Pedro. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, otra vez gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Yo les mandé, creo, algo en Father en la semana sobre este pasaje. Y quisiera que lo charlemos un poquito más. Primero me llama la atención esto, como dije al principio, Jesús lo hizo meter en la barca. Lo hizo meter en la barca casi contra su voluntad, a que vayan a la otra orilla. Ahora, los metió cuando el viento era contrario. Este mismo pasaje se relata en el Evangelio de Juan y dice que ellos estuvieron remando como 4 o 5 kilómetros. Es decir, que ellos, cuando subieron a la barca todavía no estaba oscuro, porque dice que él al anochecer se fue a orar. O sea que cuando los discípulos subieron a la barca, Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Después anocheció, él subió al monte a orar. Y los discípulos ya estaban en la barca hace rato. O sea que desde antes del anochecer, ¿a qué hora más o menos oscurece? Ponele un
7 de la tarde, hasta cerca de entre las 3 y 6 de la mañana, ellos estuvieron remando en contra del viento 3 o 4 kilómetros, nada más. Ahora, la gran mayoría de estos varones eran pescadores. Sabían lo que era agarrar un remo, sabían lo que era batallar contra las olas, contra las aguas. ¿Alguna vez no te pasó? Que Jesús te mete en un barco, ni te pregunta, y te manda en una travesía que es contraria, donde vos remas y remas y remas, y te preguntás, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy pasando por esto? Encima estoy solo, Él se quedó allá con la multitud. Y nosotros acá sol, oscuro, no pasa nadie. No hay ni un barco que nos auxilie, nada. Meta remo y remo y remo contra el viento tantas horas. ¿Alguna vez no viviste una situación así? Bueno, si no la viviste, prepárate porque en cualquier momento la vas a vivir. Lo segundo que quiero, pues, que me llama la atención y quiero que se vengan conmigo en este pensamiento, es que Jesús, Juan dice que estaba allí orando y dice, y los ve. Dos cosas. O Jesús tenía un súper reflector que de arriba del monte podía alumbrar a ellos que estaban 4 o 5 kilómetros en medio de una tormenta de vientos contrarios, o Él, orando en el Espíritu, los ve. Dice que Él entonces va caminando hacia ellos sobre las aguas. Y esto creo que es lo que más me sacudió. ¿Cómo reaccionaron ellos? Con temor. ¿Por qué? ¿Qué pensaron que era? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces Jesús se presenta a nosotros de una manera que nosotros no lo reconocemos? ¿Cuántas veces esos conceptos de Cristo y esos conceptos de Jesús que hemos recibido y hemos tenido quedan tan chiquitos cuando Él se aparece, tan sobre todo sobre las aguas, que nosotros no lo reconocemos? ¿Cuántas veces frente a lo desconocido reaccionamos igual que ellos? Gritamos de miedo. ¿Cuántas veces el Jesús que la religión nos pintó no tiene nada que ver con ese Jesús que se está manifestando frente a nosotros? Donde Él nos metió, en una situación que Él nos metió, ¿para qué? Para poderse revelar como Él es, sobre todo y sobre todos. Y ese Jesucito que tenemos incorporado en nuestro interior queda tan lejos, queda tan corto a ese Jesús que se revela, que nosotros no tenemos otra exclamación que decir, ¡es un fantasma! Y huimos con temor. ¿Cuántas veces Jesús se quiere revelar hacia nosotros en medio de la tormenta que estamos viviendo y nosotros seguimos manifestando temor? Y Él vez tras vez, tras vez, tras vez, tiene que decirnos, tengan ánimo, soy yo, no teman, no teman. Como te dije recién, si nunca el Señor te metió en una barca así,
esperar. Lo mismo te vengo a decir con esto. Si Jesús nunca se manifestó de una manera que rompe todos los esquemas que tenías de Jesús, espera. Porque Él se va a revelar. Porque Él se quiere revelar a tu vida. Y va a usar la peor tormenta contraria que tengas para que vos lo veas venir y sea tal su manifestación que vos ni lo vas a reconocer. Ya de antemano te digo, no temas, tené ánimo, es Él. Es Él. Aunque te mande a remar contra la corriente y digas, Señor, esto es totalmente inservible, infructuoso, vano. Estoy gastando energías en esto. Salteando el episodio de Pedro, haciendo un paréntesis que ahora vamos a volver, Juan dice que cuando Jesús llegó a la barca, enseguida llegaron. No sé cómo, no me lo preguntes. No sé si el Señor traía consigo un motor súper, no sé. Pero léelo, en Juan está. Y enseguida llegaron al destino. Cuando Jesús entra, cuando Jesús... tus temores se quiebran. Los abandonás y dejás que ese Jesús, que es tan desconocido para vos todavía, porque es una nueva revelación de Él, entra en tu vida, llegas pronto. Llegas, dejas de remar. Esa es la operación del espíritu religioso. Mantenernos con un Jesús esquematizado y encajonado. Y decime si no te pasó. Cuando de repente Él se te manifiesta en el Jesús del reino, ¿cuántos temores vinieron? Me acuerdo de charlas que teníamos con vos, Francisco, con esas luchas internas, será, no será, me estaré desviando, será o no. Y son esas cuestiones, La doctrina. claro, pero son esos temores que son fruto de ese engaño, de ese Jesús chiquitito que la religión nos vendió. Pero ¿sabes qué? Aún en este proceso del reino, Jesús es más grande, ¿no? Y se va a manifestar en maneras en que vos decís, ¿quién es? Y te va a asustar. Pero no temas, es Él. No temas, es Él, iglesia. A mí me llama la atención una cosa que ahora leyéndola nunca la había notado. Y eso que lo leímos miles de veces. Que Pedro, después de que se empieza a hundir y Jesús le toma la mano, vuelve a caminar sobre el agua. Porque después los dos van caminando sobre el agua y suben a la barca. Acá dice que después subieron a la barca. Quiere decir que en medio de la tormenta, agarrándose de la mano del Señor, desaparece no solo el temor, sino la tormenta. O sea, no sé si desapareció la tormenta, pero él siguió caminando en el agua. Es interesante este Pedro, porque Pedro también muchas veces se refleja lo que nosotros somos. Ahora, fíjate qué interesante, porque hasta parece como que Pedro es un poco irreverente, ¿no? Los otros gritando de temor, es un fantasma. No teman, soy yo. Bueno, a ver si sos vos. Si sos vos, mandá que yo camine en el agua. ¿No es más o menos así? Y fíjese que el Señor no se enojó. El Señor no le molestó eso. Dijo, bueno, dale, vení. Y empezó. Y Pedro caminó, Mientras iba caminando, viéndolo a él, iba todo bárbaro. Pero de repente, como tantas veces nos sucede a nosotros, vemos al viento. Vemos la manifestación de esos vientos contrarios. Esos mismos que estaban en la barca. Pero ahora estoy sobre el agua, no estoy más en la barca. El Señor me llama al reino. Comienzo a dejar muchas estructuras. Comienzo a abandonar muchas cosas que me mantenían en una supuesta seguridad. Relaciones
que antes eran para mí la vida, si no tengo esta persona al lado mío, si no tengo mi familia, si no tengo mis hermanos, si no tengo esto, si no tengo lo otro, y Dios me saca de eso y comienzo a caminar hacia Él, pero los vientos siguen. Y dice que Pedro miró el viento y comenzó a hundirse. Lo maravilloso es nuestro Señor. No sé a qué distancia estarían, no lo sé, no lo dice la Escritura, pero dice que enseguida fue Jesús y lo levantó. Enseguida. ¿Pero qué hizo Pedro? Gritó: Señor, sálvame. Aquel que grita, Señor, sálvame, lo primero que hace es reconocer su necesidad. Y segundo, abre las puertas de par en par para que la gloriosa manifestación de nuestro Señor se haga una realidad en su vida. Su poderoso brazo libertador estuvo ahí y lo levantó. Yo no sé cómo sería Pedro, pero si era como yo, a vos te va a costar levantarme debajo del agua, ¿eh? Pero él dice que extendió su mano y lo levantó. ¡Wow! Ese mismo brazo que se extendió para que sea clavado en la cruz y que no hizo nada para defenderse. Ese mismo brazo levantó un varón adulto que se estaba hundiendo en el agua. Eso es muy pesado, gente. El agua hace a los cuerpos más pesados de lo normal. Lo levantó. Y hubo una sola cosa que le dijo Jesús: Pedro, ¿por qué dudaste? Estaba tan bueno esto. Hombre de poca fe. Pero sí, pero ese hombre de poca fe, muchas veces la religión nos presenta como un reto de Jesús. Yo no creo que lo haya retado. Sí, le dijo qué poca fe que tenés, negro, pero estaba lindo esto, ¿eh? ¿Por qué dudaste? Estaba bueno. Jesús no se molesta cuando nosotros decimos: bueno, Señor, si esto es tuyo, a ver qué pasa. Él lo único que quiere es que sigamos permaneciendo viéndole a Él y que no dudemos, que no dudemos. Porque en el momento en que dudamos y miramos para otro lado, ahí comenzamos a hundirnos. ¿Por qué? Y por el temor. El temor nos hunde. El temor nos hunde. Y todos esos vientos contrarios de voces que se levantan. Viste que cuando vos decís una palabra, una cierta cantidad de aire pasa de tus pulmones, por tus laringes y por tu boca para emitir el sonido. Y es un viento que sale. Y hay palabras que son contrarias, hay vientos que son contrarios. No vas a lograrlo. Vos, ¿de qué te las das? Con las macanas que te mandaste, ¿pensás que vas a tener una nueva oportunidad? Vientos contrarios. No, esto no va a cambiar más. Hay un dicho de los viejitos como vos, como yo, como él, se deben acordar, que decía Pepe Biondi: el que nació para pito nunca llega a trompeta. Es decir, vos nunca lo vas a lograr. Vos naciste para esto. No, vos con toda esa capacidad que tenés, pero sí, pero no, de acá no vas a salir. Vientos contrarios. Vientos contrarios. Tu familia no va a cambiar, tu hijo no va a cambiar. No vas a mejorar. Tu economía no va a mejorar. Vientos contrarios. El tema está: ¿a quién vamos a mirar? A ese Jesús que, aunque no entendamos mucho todavía, aunque nos parezca alguien desconocido, pero que sabemos que es Él, porque Él sigue diciéndonos: no temas, soy yo, no temas. O esos vientos contrarios que nos vienen taladrando la cabeza desde que arrancamos el viaje. Iglesia,
Jesús te sigue diciendo, tené ánimo, soy yo, no temas. Te voy a meter en vientos contrarios, te voy a meter en una situación donde tengas que remar. ¿Para qué? Para que veas mi manifestación renovada, para que veas un Jesús que tu cabeza no puede descifrar, pero que es necesario que lo conozcas. No temas, es Él. Si querés ponerle un título a este mensaje, es ese. Tené ánimo, no temas, es Él. Es Él. Silvina, ora al Señor. Dale gracias al Padre por esta voz que está siendo soltada y que todo temor quede como esos vientos cuando Él entró, todo temor se disuelva ante su persona, ante su revelación. Amén. Padre, queremos en esta hora darte gracias, Señor, por tus palabras que han llegado a nuestros oídos, a nuestro corazón. Son bien recibidas, Señor. Tomamos todas y cada una de tus palabras en esta hora. Hacemos lugar para que haya cabida tu palabra en nosotros. Nos despojamos en esta hora de temores. Cada uno de nosotros sabe y reconoce, y aún si no lo tenemos claro, declaramos que sea la luz en esta hora. Amén. Y que los temores queden expuestos. Amén. Tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Reconocemos que necesitamos, Señor, conocerte. Necesitamos seguir conociéndote. Ir descubriendo, Señor, tu poderío y tu majestad. ¿Quién sos realmente? Hasta acá hemos conocido mucho, Señor, de ti y estamos agradecidos, Señor. Pero aceptamos los desafíos que vos nos planteás. No somos víctimas, no somos pobrecitos, somos hijos que el Padre está entrenando. Y nos disponemos, Señor, a observar, a prestar atención en este tiempo. ¿Cuáles son los temores que nos acosan, los temores que nos frenan, los temores que nos mantienen retrasados en el objetivo y en el plan que vos disponés para cada uno de nosotros y para nosotros como cuerpo en esta ciudad? Y te pedimos, Señor, que nos des luz, que nos des entendimiento, y sabemos que vos nos das la capacidad de vencer todo temor. Amén. Sabemos que vos nos has hecho libres del temor a la muerte. Estamos con Cristo crucificados. Y Señor, que sean abiertos nuestros ojos para verte en plenitud, para reconocerte, Señor, en medio de la tormenta. Asumimos, Señor, los desafíos que nos presentás. Que sean costosos, que sea difícil, vos estás con nosotros. Y te agradecemos, Señor. Gracias, porque vos Señor. tenés la capacidad de tomarnos de la mano y levantarnos. Gracias, Señor. Gracias, aunque Señor. tropecemos, aunque caigamos, aunque tengamos que repetir la lección, vos nos tomás de las manos, nos levantás y nos llevás a un lugar seguro en ti, Señor, para afrontar nuevos desafíos, porque estamos siendo entrenados
Te agradecemos, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto eternidad en nuestros corazones, has puesto propósito. Tenemos una razón por la que estamos siendo entrenados para conquistar, Señor. No somos víctimas. Volvemos a repetir, no somos víctimas, somos hijos. Amén. Somos coherederos con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. A la mesa del Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Exaltamos tu nombre. Amén. Damos toda la gloria a vos. Amén. 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 Gloria a Dios. Iglesia, vas a ser sumergido en nuevos tiempos de revelación, donde el Hijo va a manifestarse en tu vida. Quizás sea en medio de vientos contrarios, pero no temas. No es porque Él no te ama, no es porque sos poca cosa, no es que estas cosas te ocurren a vos porque no, es porque te ama. Justamente Él quiere manifestarse renovadamente en vos. No te olvides, en tus debilidades su poder se perfecciona. Amén.